Lo que voy a hacer esta noche es un poco difícil porque lo voy a improvisar, pero la improvisación a veces es más directa y más sincera que una conferencia que está escrita y leída más o menos. Aunque yo nunca he leído conferencia, no hay una conferencia similar a otra. No sé si son mis orígenes andaluces que me hacen vivir así, pero yo me gusta mucho la improvisación. Bueno, le debo mucho a María porque yo estaba en masonería cuando me llegó algo que yo al principio no quería decirlo en el libro porque es muy íntimo y además, bueno, yo tenía miedo que la gente me tomara por un loco o una persona un poco original. Y bueno, no soy nada de todo esto, soy una persona normal. Es que encontré el camino del Señor al mismo tiempo que el mal entró en mi vida. Y por lo que he vivido en masonería, a mí me parece que no hay respuesta al mal, a la cuestión del mal en la masonería. Sin embargo, hay una respuesta en Jesucristo, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y es el único hombre, Dios que se ha hecho hombre, que murió, que sufrió para nosotros, para vencer el mal. Es también un poco difícil de hablar de masonería a personas que no saben lo que es. Entonces voy a tratar de ser un poco sencillo, no que sea yo muy inteligente, pero la masonería hay que saber lo que se pasa dentro para poder comprender y hablar también. Pues la masonería nació en el siglo XVIII, sea casi 2000 años después del cristianismo. Yo pienso y me parece que hago la demostración que la masonería es una religión. Ellos no quieren decir que es una religión. ¿Por qué? Porque tratan de coger las personas que sean musulmanes, judíos, católicos o ateos y dicen que no tiene importancia el Dios en el cual podemos creer y que para buscar la verdad eso no tiene importancia, porque la verdad se busca juntos, con personas que buscan la verdad trabajando juntos. Yo pienso que eso no es posible. Por lo tanto, yo tengo amigos que son judíos, que son musulmanes o que son ateos. Yo visito a las personas que están enfermas, que se están muriendo. Lo hago en una monería del hospital del pueblo donde vivo y a veces rezo con musulmanes o con católicos. Cuando la persona es una persona que se dice ateo, entonces yo rezo para mi Dios. Yo puedo comprender que una persona crea o no crea, pero no puedo comprender que una crea en Mahomet y al mismo tiempo pueda creer en Jesucristo. Eso no es posible, o si no estoy loco. Eso no se puede ser. Un musulmán le va a decir que Jesús es un profeta y únicamente un profeta. Y yo voy a decir, y vosotros espero, que Jesús es Dios. Y no se puede tampoco ser un profeta. Mientras tanto, la masonería trató de poner juntas personas
de varias religiones. ¿Por qué? Porque cuando nació en el siglo XVIII, nació en Inglaterra, en Londres, y había guerra de religiones allá, y en el mundo también, en Europa. Y la idea fue que para parar esas guerras muy graves, la idea fue que se inventara una forma de religión que pudiera coger todas las personas de varias religiones. La primera constitución de la masonería se llama la Constitución de Anderson. Es en el artículo primero de esa constitución que se habla de masonería como una religión. Y lo dice, está escrito. Bueno, se lo digo de memoria, entonces perdone si olvido, si hay masones aquí. Primero, bienvenidos, que Dios los bendiga. Y segundo, me se olvidará alguna frase, pero el artículo primero de la Constitución de Anderson dice: es muy importante de atracar personas, cual que sea su religión, en esta nueva religión que acepta todas las religiones. Entonces, la cuestión es por qué cuando uno es católico, musulmán o judío o nada de todo esto, se va hasta la masonería. Yo he escrito ese libro para dos razones. La primera, para comprender mejor por qué no me podía quedar. La segunda razón, para decir a los católicos, los que son los masones, porque hay que diferenciar la masonería y los masones, como hay que diferenciar el error y la persona que la comete, porque todos los masones no son diablos. Hay personas que son muy agradables y sencillas y honestas. Hay otras que no, como en cualquier sitio. Bueno, la segunda razón por la cual una persona se va a entrar en la masonería, para explicarlo, voy a hablarle de mi experiencia. Yo estaba con unos 35 años y lejos de la iglesia. Entonces, como cada uno de nosotros, me hacía preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Existe o no existe un Dios? Y no lo sabía, buscaba. Lo que pasa en Francia, no sé si en España es igual, porque, bueno, hace 40 años que no vine en Madrid. Es decir, si la España y yo hay una distancia. Aunque viva en Francia, a veces vengo, pero voy a pasar unos cuantos días de vacaciones, pero no muchas veces. Y buscando las respuestas a estas contestas, no pensaba yo poder encontrarla en la iglesia, porque en Francia la masonería ha trabajado mucho por hacer que la iglesia se menore, y la gente se van de la iglesia por diferentes razones. Y tenía un amigo que era masón, porque se entra en la masonería de dos maneras. La primera manera, si quiere entrar, ojalá que no, si quiere entrar, le envía usted una carta a la Federación Nacional, y luego la Federación le da esa información a las personas que son masones, y hay, por cierto, masones alrededor de usted, pero usted no sabe, pero ellos saben que ustedes están pidiendo para entrar, y esa persona viene a hablar con usted, pero esa manera no llega muy a menudo, porque no tienen mucha confianza cuando no conocen las personas. Entonces la segunda manera es la principal.
la que yo he vivido. Es una persona que conoce a usted, que la conoce muy bien, un amigo, y ese, o amiga, ese es masón o ella es masón, y le observa. Y cuando ve a esa persona que usted puede convenir a la masonería y que la masonería puede llevarle algo, entonces le habla y le va a decir cosas sencillas. Yo soy masón y yo pienso que te puede convenir, y tenemos secretos, tenemos cosas que buscar juntos, y pienso que te puede convenir esto. Y entonces, con la cosa del secreto, con la cosa de los rituales, de la progresión iniciática, es una curiosidad que está en el hombre o en la mujer, en los hombres, la persona, y eso pica y da ganas de ver lo que se pasa. Así entre, si yo hubiera sido más próximo de la iglesia, hubiera pedido a un sacerdote si era posible de ser masón y católico, y él, yo pienso que me hubiera contestado que no, porque no es posible. Es el tema de mi libro. No se puede ser católico y masón. Por lo tanto, lo que quieran ser masón o quedarse masón, que se quedan. Pero los dos no es posible. No se puede caminar en dos caminos. Sobre todo cuando estos dos caminos están distintos y más divergentes o antinómicos. Pues yo pedí al que fue mi padrino en masonería si era compatible, y él me contestó que sí, que había una excomunicación, pero eso era antes, era en el siglo XIX, pero eso es falso. Ahora todavía los masones persiguen a decir esto, y eso yo lo mantengo, es falso. Hay una declaración papal, la primera de 1738 me parece, que dice que las personas católicas que ingresan en masonería están excomulgadas. Se dice así, ¿no? Bueno, gracias. Están excomulgadas, y la excomunicación va a tocar las personas que son católicas desde el siglo XVIII, y eso ha continuado así hasta que el Código de la ley canónica cambie en 1983, me parece 81, porque la frase ha cambiado y no se trataba más de masonería, se trataba de asociaciones que obraban contra la iglesia, y eso no se entendía muy bien. Pero el que fue el cardenal Ratzinger, el Papa Benoit XVI, Benedicto XVI, perdón, escribió un decreto que fue aceptado por Jean-Paul II, y lo dijo muy claramente: no se puede ser católico y masón. Pero lo que pasa es que los masones quieren atraer a los católicos, y a veces no dicen la verdad. Y cuando yo escribí el libro, o cuando doy conferencia que digo eso, comprendo que no les guste, pero es la verdad. Tenemos que decir la verdad. Hace un momento estaba en la misa y el sacerdote dijo: tenemos que, se dice en francés, assurance, pero él utilizó una palabra, hablar del verbo de Dios y de Jesús con valentía. No tenemos que tener miedo. Yo no temo lo que puede matar el cuerpo, temo lo que puede matar el alma. Y me parece que la masonería, por eso, es un poco peligrosa. Pues ingresé a la masonería, tenía 36 años. La masonería va a buscar personas como lo que yo estaba, 36, 40, con un trabajo de alto funcionario, como yo, de médico. No hay muchos obreros en masonería. Buscan personas que tienen un poder, o lo que se supone es un poder. Y más o menos, médicos, políticos, altos funcionarios,
y otros. Pero obrero no he visto mucho. Hay, pero no mucho. Y bueno, hay rituales. No tengo tiempo de decir el detalle de los rituales, pero por ejemplo la iniciación, yo puedo decir que es como un acto mágico. Y si usted se acuerda de les apóstoles, los apóstoles, ¿no? Santo Pablo dice que la magia tenemos que tener cuidado con todo esto. Entonces no es magia que van a salir un conejo de un capello, ¿no? Pero es una magia verdadera, oculta, hermética. La iniciación se hace con los ojos vendados, no se ve nada. Eso es para hacer como un símbolo de que la persona que entra no sabe nada. Pero yo sé que si conozco el camino que mena a Dios, que es Jesucristo, pienso que sé algo. Y no estoy buscando tonterías de magia o oculto o hermético. Pero es así, cuando uno está perdido como yo lo estaba, ingresa en cualquier sitio, la masonería o acaso una secta. Entonces se camina ojos vendados y hay 3 pruebas. La primera es una prueba con música muy fuerte, muy ansiogena, y le hacen dar vuelta, se para, continúa a andar, y usted no sabe lo que pasa, no sabe a dónde están, y es muy impresionante. Y luego de repente lo paran de andar y le dicen: párate, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Y eso es tremendo. Eso está destinado a impresionar la mente de la gente. Y eso en la iglesia no lo tenemos. Todo lo que pasa en la iglesia es amor. Luego hay un segundo viaje, que es la segunda prueba, que es más tranquilo. Hay menos ruido, el camino es más sencillo, y el tercer viaje es totalmente tranquilo con una persona que está con usted como un amigo y lo sostiene y lo lleva. Y eso significa para los masones que la vida es un infierno. Bueno, eso todos lo sabemos, que la verdadera vida será después. Pero los masones consiguen que la vida es un infierno, pero luego, caminando en la masonería, todo se va a calmar. Y van ustedes a encontrar secretos o cosas que le van a hacer progresar en su búsqueda de la, no sé, conexión, ¿no? Conocimiento, el conocimiento, pero una C mayúscula. El conocimiento que se parece a la gnosis es el conocimiento directo del secreto de la vida, que la masonería pretende dársela a usted. He oído hace un momentito el sacerdote que, leyendo el Evangelio de Juan, me parece, decía: yo te voy a decir el secreto que me ha dado, es el secreto de mi hijo. Me parece, el único secreto que hay en la vida es esto. El secreto es que Dios ha venido aquí, se ha bajado hasta nuestra condición para compartirla y morir en la cruz para salvarnos. Si hay un secreto en la vida es este. No hay secretos ocultos o herméticos. Para el camino de Dios. Mientras tanto, en masonería sí hay secretos ocultos. Entonces, los secretos son varios. Hay una primera clase de secreto, que yo no lo digo en mi libro porque no puedo decirlo todo, entonces voy dando conferencias por todo en Francia, y esta noche aquí, y voy a precisar algunas cosas.
Primera clase de secreto es un secreto que yo llamo comercial. Cuando usted vende un coche, que es su trabajo, un coche nuevo que viene de llegar, le pone un trapo encima y hace mucha publicidad. No se sabe lo que está abajo, pero es un coche fenomenal, con secretos. Y así te da ganas de ir a comprar, o por lo menos a ver el coche. Y el secreto de la masonería se parece a esto. Eso yo no lo invento. Yo he ido hasta el grado 12 de la masonería, que va hasta 33, pero me he parado en el 12 porque se me confirmó que no estaba posible ser masón y católico. En ese grado del 12 grado, que se llama el gran maestro arquitecto. O sea que el masón que llega a ese grado lo llaman gran maestro arquitecto. Eso, entonces, es como un honor. Y hay una frase en el ritual que dice: sería importante si alguien entraba y sorprendiera el secreto. Eso lo dice el que se llama sublimo gran maestro, que es el presidente de la logia en ese grado. Y le contesta uno que, no sé, es un oficial, pero no sé decirlo en español. No sería importante porque, bueno, sabe usted que el secreto es para atractar a las personas. Mientras tanto, del primer grado hasta el grado 12, las puertas están cerradas. Aquí se puede entrar cualquiera, pero en una logia no. Además, cuando dicen esta frase, la logia está cerrada. No se puede entrar. Pero es para decir que el secreto tiene una forma comercial. Y sabe que si hay un demonio que está obrando en el mundo, trabaja con el orgullo, con la curiosidad y todas esas cosas. Por eso yo pienso que es peligroso. Bueno, si una persona no cree en nada, o cree en un arquitecto que se llamaba gran arquitecto del universo, es su derecho el más grande. Pero si cree en Dios, nuestro Dios, no se puede creer en el gran arquitecto. El Dios no es un arquitecto. Yo soy arquitecto, pero no. Es un Dios ha creado el universo. No lo ha fabricado como un arquitecto con planes. Hay un segundo secreto, que es un secreto hermético, que se descubre, se obra el secreto desde el primer grado, pero las personas no lo ven. Esos secretos se ven más tarde, porque hay los grados del primero, segundo y tercero, que son aprendiz, compañero y maestro. Y luego hay los grados altos del cuarto hasta el grado 30, y luego 31, 32 y 33, que son grados administrativos. Y en los grados altos hay cuestiones de ocultismo y hermetismo. Se trata de magnetismo, de mesas que se mueven y cosas así. Entonces, eso no se hace en las logias, sino que personas trabajan para saber lo que se puede hacer en una forma de magia. Y los rituales son importantes porque cuando yo decía hace un momentito, la iniciación es un acto mágico, le impacta a una persona, porque cuando termina la iniciación del primer grado, le quita la venda, entonces la luz parece muy fuerte y les dicen a usted: aquí está la luz. Pero yo no conozco otra luz que la luz del Señor, la luz de Jesucristo, la luz de Dios. Y esa luz no es la misma. A veces doy en la conferencia, bueno, en francés es más fácil para mí, pero a veces contesto en la conferencia con un chiste diciendo: bueno, eso es una ampolla eléctrica. No es la luz del Cristo, es el amor. No se puede ver así. Se ve con el corazón, pero así no se puede ver.
cuando usted le quita el vendaje y que confunde el amor de Dios y una luz eléctrica, entonces es un blasfema. Ya ves que están obrando los masones para decirme el contrario, no sé. Bueno, entonces lo que me pasó es que encontré en mi vida, como cualquiera, cosas muy duras que yo llamo el mal, con una M mayúscula. Y la primera vez no sabía qué hacer. Y se trata de cosas como magia que hacen personas contra usted. Y encontré un sacerdote franciscano y pasé 2 horas con él. Y me habló, esa persona me habló, y lo que me fijé es que las palabras que utilizaba sonaban como palabras masónicas. Porque en el ritual masónico hay palabras que están cogidas de la Biblia. Pero cuando él me hablaba del amor, no es el mismo que el amor en la masonería. Cuando me hablaba de la luz, no era la misma luz. Y eso yo me di cuenta que había una diferencia importante entre la masonería y la fe católica. Mientras tanto, no sabía mucho y me quedé en masonería porque pensaba que únicamente yo me equivocaba. Lo que es muy peligroso en masonería es que la doctrina, la doxa de la masonería pone todas las religiones al mismo nivel. Seguro que es así que se pasa. La religión católica, musulmana o judía es al mismo nivel de respeto que tenemos para esas religiones y para las personas que creen en Mahomet o en Jehová. Pero para un católico no se puede estar en el mismo nivel. Mi religión es la verdadera, vuestra religión es la verdadera. Si no, no creemos. Si no cree usted que Jesús es Dios, hijos de Dios, entonces no son católicos. Pero mientras tanto, la masonería considera que todas las religiones están iguales. Y yo pensé esto, sí, ese cura me habla así y yo pienso que el amor me habla del amor de Dios, más o menos se parece, no es igual, pero se parece. Y me quedé así. Bueno, hay una expresión en francés, pero es un poco vulgar, no lo voy a decírsela, pero sentado en 2 sillas. Y es muy inconfortable, porque se puede caer uno. Y lo que pasó es que volví a la iglesia, pero no a la misa. Iba a rezar. Eso es importante de saber porque lo que pasa es que es mi experiencia que estoy contándole, pero me parece que llega a todas las personas que son masón. Un maestro masón es autónomo y él piensa por sí mismo lo que es bien, lo que es mal. Ya ve usted la diferencia con la ley natural de Dios. El Dios no dice esto es bien, esto es mal, desde la Génesis. El masón inventa, ¿cómo se dice? Desde la utopía que él se pone en la conciencia, lo que es bien y mal. Por ejemplo, hace poco tiempo en Francia han dicho que, y me parece que también existe eso en España, hay un matrimonio para homosexuales. Bueno, yo tengo amigos homosexuales, pero el matrimonio me parece que no se puede ser para 2 hombres o 2 mujeres. Si quieren vivir juntos, es un derecho que tienen, pero el matrimonio es un... Bueno, Dios nos ha dicho en su palabra que el hombre y la mujer se ponen un cuerpo, eso, y no se puede en un matrimonio sexual. Y la referencia moral no es igual. Y entonces yo iba a rezar
pero solo. Y me ocurrió algo que yo he escrito en el libro, pero he resistido mucho a escribirlo porque es muy, muy íntimo. Y bueno, hay veces que masones se burlan de mí, pero a mí no me es igual, me da igual, porque, bueno, ¿qué es una persona que se burla en contra de la luz de Dios? A mí no me importa. Y más la bendigo a esa persona. Estaba yo con problemas y como no, las cosas no iban muy bien, estaba sentado solo en una capilla con un Cristo y le pedí al Cristo, pero ¿por qué te alejas de mí? Pero estaba casi llorando y oí una contesta que no fue una contesta en mi espíritu, fue una contesta como si alguien estaba cerca de mí hablándome. Es que me volví para ver si había alguien. Y al momento me dije, pero tú estás estúpido. Aunque haya alguien, no ha podido oír lo que tú has pensado. Pero me contestó el Cristo y me dijo, yo no me alejo, es tú que te está alejando. Bueno, eso fue muy fuerte. Pero resistí todavía. Sabe que yo he resistido 25 años al Cristo. Y me ha llamado mucho. Desde niño. Vení, me parece con 7, 8 años, en Sevilla a ver familia. Y yo no dormía. Y los andaluces hacían la siesta, pero yo no dormía. Y daba vuelta. Y vi la Virgen María. Pero resistí todos esos años al Cristo. Bueno, temía de hablar de esto a mi mujer porque pensaba que me iba a pensar que yo me había vuelto loco. Bueno, la vida seguía así. Y mi hijo ha tenido muchos problemas graves y nosotros también en nuestra vida, en nuestro matrimonio, no, pero en nuestro lugar, en nuestra vida personal. Y un día, hablando con mi mujer, no sé si es ella o yo que le he dicho, ¿por qué no vamos a Lourdes a rezar María? Y además, en mi coche, un día toco la radio y no sé por qué se puso una radio católica y había el rosario. Eso nunca yo lo había oído. Tiene que saber usted que yo a esta época no sabía casi rezar la Virgen María, nuestro Padre, y el rosario era una cosa, como decir, extraterrestre para mí. Nunca lo había oído. Esa oración me pareció extraordinaria. Y hemos tenido idea de ir en Lourdes. Entonces voy a la gruta, a donde hay la Virgen María, y se reza el rosario cada día a las 3 de la tarde. Mi hija y mi mujer me dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer, como muchas mujeres, una vuelta en el pueblo para ver si hay tiendas y almacenes, porque hay muchos en Lourdes. Y yo fui solo, pero eso no es una casualidad. Tenía que ser solo. Recé el rosario, el tiempo que hacía falta, y cuando terminé, intenté marcharme para el hotel y me caí. Me caí al suelo como si fuera yo una marioneta y que alguien hubiera cortado los hilos. Bueno, a esta época, ahora hace unos cuantos años, yo hacía 10 kilómetros corriendo, no tenía ningún problema, y además yo soy una persona muy deportiva, no tenía enfermedad, y no tenía también enfermedad psíquica, porque la primera cuestión que me vino
al espíritu es, bueno, te ha caído, tiene un problema. Y las personas alrededor, como si fuera yo un viejecito, bueno, si tiene artrosis, es normal que si te ha caído, viene en luz para tomar las aguas, para medicarte eso. Pero no. Entonces me levantaron, porque yo no podía casi levantarme solo. Era imposible. Y además, por la mañana estaba yo lleno de morado. Y regresé en el hotel y había mi mujer y mi hija y no sabía qué decir, porque mi chaqueta estaba estropeada. Bueno, le dije, me he caído, me he rebalado. Y puse 2 o 3 años por lo menos. No sé si mismo lo ha conseguido aprender esto leyendo en mi libro, porque no me atrevía a decírselo. Y entonces eso fue fuertísimo para mí. Lo que pasó es que entonces creí de una manera diferente que los masones creen a veces creen en Dios, en el gran arquitecto, pero el gran arquitecto es un concepto filosófico. Dios, el Dios de los católicos, no es esto, es una experiencia, es un encuentro, es lo que me llegó a mí. Y entonces decidí pasar una semana de retiro en una abadía. Y bueno, rezando con los monjes todo el día, 5 veces al día. Era una abadía muy tradicional, todo en latín. Bueno, yo me había olvidado el latín de cuando niño, me lo había enseñado, pero he encontrado de nuevo esa lengua, los cantes gregorios también, y hablé con un padre. Y ese padre es el que ha hecho la prefacia, se dice, ¿no?, de mi libro en francés. Y ya ve usted que no hay casualidad. Se llama el Padre Miguel, como el ángel Miguel. El que me salió y me ayudó a salir de masonería. Y a ese hombre yo no lo conocía, no conocía a nadie en esa abadía, que es una abadía muy bonita en Francia, cerca de Carcassonne, a 30-50 kilómetros de Narbonne, donde vivo, en el sur de Francia, en la región de Perpignan, Montpellier, eso. Y hablando con él, me dice, pero usted es masón. Y yo no lo había dicho nada. Y hablando así, no me dijo ese hombre que yo tenía que quitar la masonería. Únicamente me hablaba de Dios. Y volví a misa, volví a comuniarse, la hostia, coger la hostia. Emprendí de nuevo a rezar. Y fue una experiencia extraordinaria de ir cada día a misa. Y lo que encontré ahí, nunca en 25 años de masonería lo he encontrado. Es el amor de Dios. Únicamente ponerse en adoración un par de horas o la noche, quedarse así delante del sacramento del Cristo. Se pasa algo que usted puede quedarse 25 años reflexionándolo filosóficamente, no lo encuentra. Eso no lo pueden encontrar los masones. ¿Por qué? Porque eso necesita el silencio. Cuando uno está en silencio, puede oír un día la palabra de Dios. Mientras tanto, los masones están hablando. Hacen conferencia 2 veces por mes. Hay uno que viene, que dice un tema social o simbólico. Los otros lo discutan, lo hablan con él. Y bueno, y no tienen tiempo de escuchar un poco, como en la historia de Eli, que hubo un terremoto, entonces un viento muy poderoso, pero aquí no estaba Dios. Dios estaba en un soplo, y ese soplo no pueden oírlo ellos. Y eso, lo que quiero decirle yo a los masones: dejen sus peniles, sus trajes,
sus símbolos que son símbolos que no le pueden llevar nada y ponerse frente al Cristo. Bueno, ahora tengo que decirle cómo quité la masonería. Bueno, es muy fácil de quitar la masonería, de irse. Tiene que escribir una carta al que se llama el venerable maestro y luego uno se va. Bueno, vienen 2 o 3 maestros para hablar con usted, para saber si la decisión está madura o no. Pero si usted dice, sí, me voy a ir, entonces se va. Pero si, como yo, escribe un libro y además hace conferencia y además y sobre todo dice que la masonería y la fe católica no es compatible, entonces hay insultos, amenazas y todo eso. Eso es la tolerancia masónica, porque yo no hago nada de mal contra la masonería y además y sobre todo nada de mal contra los masones. No digo únicamente que no se puede ser masón ni católico, es un derecho de hablar. Y a veces en conferencia, bueno, había masones, algunos fueron muy cordiales, pero otros no. Y esa gente le van a decir a usted que son tolerantes. ¿Qué se hace antes de hablar de cómo irse o terminar en esto? ¿Qué se hace en masonería? Son rituales muy particulares y todo está muy formalizado. Por ejemplo, si fuéramos aquí en una tenida masónica, yo soy el venerable maestro, hay oficiales y ninguno de vosotros se puede levantar e irse, o ninguno de vosotros no se puede levantar y andar, porque es un ritual muy particular. Si quiere ir o si quiere hablar, tiene que pedir permiso. Eso tiene una contraparte que es positiva, porque cuando hay debates, ninguna persona le corta la palabra a otra. Todo no está mal en masonería. Yo lo que digo únicamente es que no se puede seguir 2 caminos. Además, la masonería, por su aspecto hermético y oculto, es peligrosa porque le hace caminar en un camino que le aleja de Dios. Porque cuando usted va a creer en magia, coge usted un poder. Es un poder oculto. Y hay en el ritual gestos, cosas, posturas que tienen un sentido. Eso no son cosas naturales. Por ejemplo, yo enseñaba esta mañana en la tele que nosotros tenemos, católicos, tenemos la comunión. Y los masones tienen lo que se llama, en francés se dice, no sé si se traduce bien en español, pero en francés se llama chaîne d'union, cadena de unión. Y los masones se unen por las manos y hacen ese gesto. Y ese gesto, me voy a levantar así todo el mundo, la persona lo ve bien. Y cada mano coge otra mano, hasta formar como un círculo. Pero no es un círculo, tiene la forma de como un huevo o una elipse. ¿Eh? Y eso quiere decir que la energía oculta, eso no lo invento, lo he vivido y está en libros que yo he leído cuando fuera masón, estaba yo masón, y no son cosas que invento. Hay una energía positiva y negativa que circula. Y esa energía está dedicada a llamar, entonces la palabra no me viene en español, se encuentra en el libro de Enoch, en francés se dice entité, como ángeles. Pero no son ángeles, son espíritus. Y no se saben lo que es, malo o bueno. Yo pienso que es malo, porque es magia. Es formar una persona distinta del total de las personas que están aquí.
y llaman el maestro supremo que se llama Hiram. Bueno, voy a terminar así, me queda 2 minutos. ¿Por qué no hay contesta en la masonería al problema o a la cuestión del mal? Y que yo encontré esa respuesta, contesta, en la religión católica. El maestro masónico se llama Hiram. Lo encontramos en la Biblia, pero en la Biblia, bueno, construyó el templo, pero no murió en la Biblia. Pero los masones tienen una historia, bueno, reconoces que es un mito, no es una verdad. Ellos lo reconocen. Hiram era maestro y se fue al templo que estaba en construcción para ver cómo se pasaban los trabajos, y se quedaban dentro 3 compañeros, pero 3 malos compañeros, que es el símbolo masónico del mal. El primero le preguntó: dame la palabra secreta. Hiram le contestó que no podía, porque tú es un compañero, cuando estará iniciado bastante te daré la palabra. Y él le pegó con una regla para pegarle a la cabeza. Hiram se puso un poco de lado y el golpe le tocó aquí, en la espalda izquierda. Luego el segundo compañero igual, le pegó en la espalda derecha. Y el tercero le dio un golpe de martillo en la frente. En la frente, aquí precisamente, en el centro de la frente. Y eso es el chakra. En las doctrinas secretas indias, por ejemplo, o mágicas. Y murió así. Entonces, lo que pasó es que Hiram, el maestro, que es la imagen del Cristo para los masones, cuando encontró el mal, se escapó y lo mataron. Lo que pasó con el Cristo es totalmente diferente, inverso. El Cristo vino aquí, Dios viene aquí, sabiendo que el mal estaba en tierra, en el mundo, desde la Génesis, y dio su vida. Y la contesta del Cristo al mal es de decir: yo voy a ofrecer mi vida, y en contra del mal yo doy el amor. Por eso el Cristo nos ha salvado a todos, porque ha hecho existir en el cuerpo de un hombre el amor. Y la contesta que yo he encontrado en Cristo es que los enemigos que teníamos y que tenemos todavía, he empezado a rezar para su salvamento. He empezado a pedirle a Dios que lo perdone. Si hubiera quedado con Hiram, me hubiera escapado únicamente. No hay contesta al mal en masonería. Por eso es un camino que a mí, como católico, no me parece un camino correcto. Correcto es decir, que puede hacer crecer la fe.